Muy buenos días, mis amados. Caminar con Dios. Parte 3. Qué poderoso hablar y esa palabra que entre en tu corazón. Enoc caminó con Dios y se lo llevó Dios. Qué poderoso. Creo que esa palabra puede enraizarse en tu corazón. Que esa palabra se vuelva vida. Que esa palabra te levante. Que esa palabra te estremezca. Que esa palabra te vuelva un hombre o una mujer valiente. Pero hoy quiero hablarles también de otro hombre. Elías caminó con Dios. En 1 Reyes capítulo 17, versículo 1 dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¡Qué tremendo! Elías aparece de repente en la historia de Dios. No se menciona su genealogía ni sus logros previos. Sin embargo, cuando habla, las naciones tiemblan. ¿Cuál era el secreto de Elías? Bien sencillo. Caminaba con Dios. Caminar con Dios no es asistir únicamente a una reunión religiosa. Caminar con Dios es vivir cada día. Escucha, consciente de su presencia. Obedeciendo su voz y dependiendo de su dirección. Nunca olvides que Dios te ama. Dios desea lo mejor. Dios pone delante de nosotros la vida, la muerte, la bendición, la maldición. Pero nos recomienda, porque Él nunca te va a forzar, que escojas pues la vida. Mire qué poderoso. ¿Y qué es escoger la vida? Es escogerlo a Él. Es escogerlo a Él. Porque Dios quiere volverte un hombre y una mujer grande, valiente. Porque es lo hermoso de Dios, que nos escoge estando muertos en delitos y pecados. Y dice que nos sienta juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Yo quiero que enfoques la grandeza de Elías, que te enfoques en esa grandeza de Elías. La grandeza de Elías no estaba en los milagros, sino en la comunión con Dios. Esa va a ser tu grandeza. Ese va a ser tu éxito. Que la palabra nos dice que cuando nosotros somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, junto a corrientes de esta palabra, dice que daremos fruta a su tiempo y nuestra hoja no va a caer y todo lo que tocaremos prosperará. Entonces aprendamos de estos hombres de Dios. Elías caminó en la presencia de Dios. Eso es algo poderoso. Por eso Elías decide: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Mire qué expresión. Una expresión hebrea que significa delante de quién estoy de pie. Mire qué poderoso esto. Porque Elías estaba delante de Dios. Estaba enfrente de Dios. Caminaba con Dios. Vivía en su presencia. Porque Elías entendía que servía delante de Dios antes que delante de los hombres. Hoy muchos quieren poder. Todo el mundo quiere poder hoy. Pero quieren un poder humano, no el poder de Dios. Y el poder de Dios solo se obtiene mediante la intimidad. Mediante el deseo de vivir una vida íntima con el Dios Todopoderoso. Se nos olvida que somos sus hijos. Se nos olvida que Él nos libera del pecado. Se nos olvida que Él nos resucitó, nos liberó, nos sacó de las tinieblas. Pero seguimos viviendo nuestras propias vidas. Queremos que Dios nos use. Queremos que Dios nos dé dinero. Queremos que Dios nos dé una casa.
pero no queremos intimidad con Él. Elías primero estuvo delante de Dios y después delante de Acab. La presencia. Cuando tú vives en la presencia de Dios, esa presencia va a producir una autoridad espiritual poderosa en tu vida, en la mía y delante de aquel que quiere vivir en la presencia de Dios. Moisés bajó del monte con el rostro resplandeciente. Mire qué ejemplo. ¿Por qué bajó así? ¿Por qué vino ese cambio? Porque había estado con Dios. Cuando alguien camina con Dios, algo cambia en su vida. Muchos creen en Dios, pero no le creen a Dios. Muchos van a la iglesia creyendo que eso es lo suficiente. Creer en Dios significa cambio en tu vida, cambio de actitud, cambio de mentalidad, cambio de tu forma de hablar, cambio en tu forma de actuar. Y eso tenemos que aprenderlo. ¿Y cómo lo vamos a aprender? Obedeciendo la voz de Dios. ¿Y cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Si vivimos en su presencia. Mire qué poderoso. Por eso tenemos que aprender a obedecer. Elías tuvo que aprender a obedecer. En 1 Reyes 17, en el versículo 2 y 3, Dios le dijo, apártate de aquí. Elías no discutió. Simplemente obedeció. Hoy nosotros discutimos todo con Dios. En vez de obedecer. Y a veces como vemos las cosas difíciles, más nos cuesta obedecer. Todos los hombres de Dios caminaron con Dios, pero obedecieron a Dios. Moisés le obedeció. Abraham le obedeció. Abraham salió sin saber ni tan siquiera dónde iba. Noé construyó un arca sin haber visto lluvia. Mira qué tremendo que te diga, construye un arca. Un arca en una montaña, en una tierra, donde no hay nada de agua. Pero obedeció. Mire qué poderoso. La obediencia abre puertas sobrenaturales. Y todo lo podemos ver en la vida de Elías, cuando Elías fue llamado al arroyo para que se escondiera. Había sed, había hambre, pero a él no le faltó absolutamente nada. Los cuervos lo alimentaban, el agua no le faltó, Dios lo sostuvo. La provisión de Dios siempre está conectada con la obediencia. Y no vas a poder obedecerle si no escuchas su voz. Y no vas a escuchar su voz si no estás en su presencia. Por eso Elías dependía totalmente de Dios. Los cuervos le llevaban pan y le llevaban carne. Humanamente era imposible. Pero Dios mostró que Él puede usar cualquier medio para cuidar a sus hijos. Esto es algo poderoso. Cuando tú vives en la presencia de Dios, Dios da la orden. Dios te conecta. Dios le habla a la gente para que te bendigan. Dios no se queda con nada. Dios, cuando ve un hijo suyo que está metido en la presencia, lo único en lo que Dios puede pensar es bendecirte. Por eso hoy tenemos que levantarnos con una fe verdadera. Una fe que dependa de Dios. Una fe no de los recursos visibles, sino de lo que no vemos, pero que lo creemos. La fe depende de la fidelidad de Dios. Hoy yo quiero que te levantes con ese poder, creyendo a Dios, creyendo y declarando, vive Jehová en cuya presencia estoy. Yo quiero que esa palabra se te llene, esa palabra penetre en tu corazón, que es necesario que como hijos de Dios vivamos en su presencia. Si queremos caminar con Dios, tenemos que buscarle, tenemos que agradarle, tenemos que adorarle, tenemos que entregarnos totalmente a Él. Si Él no caminó con Dios, Dios se lo llevó. Dios no permitió ni tan siquiera mirar la muerte. Moisés fue transformado, Elías fue cuidado, fue guardado cuando no había
había nada de agua, cuando no había nada de comida, Dios estaba ahí. Dios lo saca del arroyo y le da la orden a una viuda para que lo alimente. Había muerte, no había ni hombre, pero allí había una viuda. Estaba dispuesta a alimentarlo. ¿Por qué? Porque ya Dios le había dicho, porque Dios va a cuidar a sus hijos que viven en su presencia. Te hablo del apóstol Sergio Aguilar desde San Pedro Sula, Honduras, Iglesia Ministerio de la Familia.